¿Qué tal, amigos de Diario? Bueno, pues tenemos tiempo parlamentario, tiempo para los diputados. En este caso nos visita Ricardo Chamorro, diputado de Vox por Ciudad Real, uno de los diputados más mediáticos que tiene el grupo parlamentario de Vox, los 33. Los 33 de Vox y Ricardo Chamorro, diputado por Ciudad Real. ¿De qué le vamos a hablar? Pues le vamos a preguntar sobre el asunto de la moción de censura. Esto que Vox está insistiendo que tienen que hacer. Presentar una moción de censura a los del Partido Popular, que pueden hacerlo, y luego ya ellos se posicionarían. Pero insisten los de Vox en que hay que presentar una moción de censura. Si no, fíjense lo que decía Pepa Millán, la portavoz del grupo parlamentario, esta misma mañana en relación con la moción de censura. Nosotros llevamos 7 años denunciando en solitario la corrupción de esta mafia. Hemos presentado 2 mociones de censura, hemos recurrido al Tribunal Constitucional, hemos convocado manifestaciones, estamos personados en todas las causas abiertas contra el Gobierno en los juzgados y ofrecemos nuestra disposición para quien quiera presentar una moción de censura. Una moción de censura que dice el señor alcalde de Madrid, el señor Almeida y el presidente del Partido Popular, que es un balón de oxígeno y que Vox va contra el PP haciendo pinza con el Partido Socialista. Por alguna razón no consideran que mantener todos sus pactos con el PSOE en el Parlamento Europeo sea un balón de oxígeno. O no consideran balón de oxígeno que salga el señor González Pons a presumir de su coalición con los verdes y los socialistas en Europa. O no consideran que sea un balón de oxígeno haberse repartido hace justo un año el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o Radio Televisión Española. O el Tribunal Constitucional, que hoy decía el señor Feijóo en un programa de radio que uno de los problemas que tiene España es la composición del Tribunal. Bueno, vamos a ver, Ricardo Chamorro. Tenemos a una Pepa Millán y a un Vox muy duro. La pregunta es, en este momento de decrepitud total de el sanchismo de Pedro Sánchez, de decadencia total, de descomposición, ¿la estrategia de estar enfocando todo hacia el Partido Popular es la más adecuada? Es decir, todos los ataques. Yo pienso que no, decir que hay que presentar una moción de censura no es atacar al Partido Popular, es pedir responsabilidad a un partido que puede presentar una moción de censura porque nosotros no podemos presentarla. Es decir, si nosotros tuviéramos 35 diputados la podríamos presentar y lo único que estamos es precisamente pidiendo ayuda para crear un bloque de oposición fuerte y férreo que hasta ahora solamente ha protagonizado Vox en esa labor de oposición férrea, como ha dicho muy bien Pepa Millán, en todas las iniciativas que hemos llevado desde hace 7 años, 2 mociones de censura, recursos al Tribunal Constitucional que nos han dado la razón en los estados de alarma que se declararon inconstitucionales, manifestaciones, denunciar también la situación de los acuerdos en relación al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, el reparto también de las mesas del Congreso por parte del Partido Popular y el Partido Socialista. Esas 2 mociones de censura que presentamos, una votaron en contra y otra se abstuvo el Partido Popular, y lo que le estamos pidiendo de una vez por todas es responsabilidad, no es atacar al Partido Popular, es pedir responsabilidad, porque si no, ¿qué es lo que pretende el Partido Popular? Si una herramienta parlamentaria como es una moción de censura, como otras muchas que tenemos, es decir, yo en el Congreso de los Diputados presentamos iniciativas parlamentarias en cada pleno. Si no tienes la seguridad de ganar una iniciativa parlamentaria, entonces no tienes que hacer oposición, no tienes que presentar iniciativas, no tienes que presentar proposiciones de ley, no tienes que presentar proposiciones no de ley, porque según el esquema del Partido Popular nos tendremos que quedar en casa los de la oposición, porque realmente no nos dan los números, ¿no? Una moción de censura en una situación de corrupción generalizada del sistema, de un gobierno y un Pedro Sánchez que tiene imputados a toda su familia, es lo más lógico y lo más coherente desde un punto de vista parlamentario. Por lo tanto, que interpreten que es un ataque pedir por parte de Vox, que lleva haciendo oposición desde que entró en las instituciones, al Partido Popular que presente una moción de censura, que es una ofensa, me parece absolutamente mezquino. Es decir, nosotros lo que queremos es acabar con este gobierno corrupto y decrépito, apoyado por separatistas, golpistas y por gente proetarra también, y comunistas, que es lo que llevamos diciendo desde el principio, es decir, les llevamos llamando mafia desde el minuto 1, vale. Y ya simplemente ese esquema que plantea el Partido Popular realmente es preocupante en la situación que vivimos, es decir, que digan que Vox, porque pidamos que se haga una moción de censura, debes tener en cuenta una cosa, Javier, tú presentas una moción de censura, se debate esa moción de censura y tal como están saliendo y precipitándose los acontecimientos desde el punto de vista legal a nivel de informes de la UCO, podría ser que en medio
de ese debate de la moción de censura salieran más barbaridades en las cuales tú estás posicionando a los que están apoyando al gobierno, incluso partidos, como puede ser el PNV, Junts o incluso diputados nacionales del Partido Socialista, que podrían optar por abstenerse en una moción de censura. Estamos hablando que nos faltan 5 diputados para una mayoría, si unimos a Vox y al Partido Popular. ¿Censura, Ricardo, para qué? Para, es decir... para ganarla, por vosotros supuesto. Lo hicisteis con Ramón Tamames, es decir, presentar, por ejemplo, un candidato independiente con la misión de que ese candidato, a su vez, convoque unas elecciones. Efectivamente. Eso O para que sea Feijóo presidente. No, que son dos salidas diferentes de una moción de censura. Tal y cual muestra la situación en España ahora mismo, no hay otra vía que convocar elecciones. Es decir, no vale la alternativa de presentar a un candidato para que, por ejemplo, como dices tú, que Feijóo fuera presidente del gobierno con la situación que tenemos ahora mismo en España. Necesitamos tendría que ser un candidato independiente, traído de fuera. Un candidato independiente, digamos. Sí, podría ser una persona incluso independiente que esté en contra de la deriva del gobierno, que sea transversal, tipo Tamames, efectivamente. Así lo hicimos y con esa intención lo hicimos nosotros en la segunda moción de censura que presentamos. Yo no veo que sea ninguna locura, es decir, lo que me preocupa, es decir, en este esquema y en este debate, lo que preocupa realmente es el que no presenta la moción de censura, porque eso puede hacer pensar a determinada gente que hay algo que tapar o que tienes algún compromiso con el gobierno y con el Partido Socialista y con un Pedro Sánchez absolutamente corrupto y no quieres a lo mejor tensar demasiado la cuerda, o con el Partido Socialista, que a lo mejor no es con Pedro Sánchez, es con el Partido Socialista, claro. Un Partido Popular que lleva entendiéndose con el Partido Socialista desde hace décadas y pactando muchísimas cosas, pues que a lo mejor piensa que si presenta una moción de censura se podría tensar demasiado esos posibles acuerdos, esos pactos de Estado que le ofrecía Feijóo a Pedro Sánchez el 23 de julio, de junio del año de las elecciones del 23. Entonces, hay que cambiar el esquema. Yo creo que por responsabilidad, yo entiendo que haya gente que siga pensando en el bipartidismo en los años 80, en los años 90 y tal, pero esa fase de la historia de España ha acabado. Estamos en una fase en la que los cimientos de las instituciones están siendo destruidos por parte de un gobierno corrupto que al final es el culmen de una serie de corrupciones que hemos visto de uno y otro partido durante décadas y lo personifica todo lo peor de lo peor que hemos tenido en la historia de la democracia en las últimas décadas, lo está personificando perfectamente un autócrata como es Pedro Sánchez, un tío corrupto, con toda la familia imputada y con las peores formas que hemos podido ver, no solo ahora, estamos viendo casos de corrupción desde la época de Felipe González. Se llevaron el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, los fondos reservados, de Filesa, Time Sport, es decir, luego de manera posterior tuvimos el tema del Partido Popular, Gürtel, etcétera. Es decir, España necesita una regeneración política, una regeneración nacional y darle la vuelta como un calcetín. Por eso le pedimos al Partido Popular que se deje de esquemas anticuados y decrépitos, que sea valiente y que de manera moral, o sea, por compromiso moral con los españoles y arriesgándose desde el punto de vista político, sea valiente y presente esa moción de censura. Nosotros le vamos a apoyar. Bien, bueno, ese mensaje está claro. Feijóo no ve lo de la moción de censura, hoy mismo lo ha dicho también en la cadena COPE, no dan los números, no lo ve. El mensaje vuestro está claro, Ricardo, ¿cuál es? Luego tenemos lo de la ronda de contactos de Pedro Sánchez, con este relato que él está montando, está haciendo una especie de película paralela, como si todo lo que está ocurriendo no tuviera nada que ver con él. Dice, chicos, reiniciamos, reseteamos, esto empieza de nuevo. O sea, es hasta un relato infantil realmente, como si no tuviera nada que ver todo lo que está ocurriendo, y empieza con esto de la ronda de contactos. Todos ahí, ayer Yolanda Díaz, hoy los de Puigdemont, todos con cara de pocos amigos, con cara seria, para cubrir el expediente porque realmente se están haciendo cómplices de una situación de corrupción. Pero luego la otra derivada de esto es la tajada que van a sacar sobre todo los de Puigdemont y los independentistas a cambio de esto, porque ahora el precio de la legislatura se pone más alto. Se pone más alto. ¿Qué le van a sacar? ¿Qué le van a pedir a Pedro Sánchez para continuar dándole un poquito de oxígeno, si es que eso es posible a estas alturas? Se puede sacar cualquier cosa. Una cosa muy interesante del otro día de la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez es que dijo que el proyecto político que él representaba estaba por encima de las siglas del Partido Socialista. ¿Cuál es ese proyecto? El proyecto de ruptura de España, el proyecto, digamos, de deshacer lo que es la España tal y como la conocemos, la España constitucional, la España en la que se plantea que la soberanía reside en el pueblo español y que hay una unidad de España
que está por encima y que además es la que fundamenta realmente las libertades de todos los españoles, claro, él está aprovechando esta situación y los separatistas, los odiadores de España profesionales, también la están aprovechando, se están retroalimentando y por lo tanto, pues vamos, estamos viviendo lo peor de una serie de concesiones en una situación crítica para la estabilidad de España, en la que están aprovechándose los proetarras, los golpistas, los comunistas y toda la mafia que ha destruido los cimientos o pretende destruir los cimientos de la nación española desde hace muchas décadas. Entonces, es normal, él lo está planteando eso como reuniones y tal. Por eso una moción de censura sería positiva, porque fortalecería el bloque de oposición y retrataría a los artífices de esa destrucción institucional y a esa podredumbre que nos están llevando. Y además quedaría ya perfectamente claro quién representa ese Frente Popular. Esos separatistas odiadores de España, esos golpistas, esos proetarras y ese Partido Socialista, no Pedro Sánchez, Partido Socialista, que tiene una historia criminal de corrupción desde hace más de un siglo. ¿No crees que haya una posibilidad de que el Partido Socialista en alguna esquina del Partido Socialista surja una rebelión contra Pedro Sánchez e intenten reconstruir todo lo que es el sistema de consensos que nació en el año 78 con la actual democracia? Yo creo que hay partes que querrían hacer eso, pero ¿sabes lo que pasa? Que la corrupción es tan extensa dentro del Partido Socialista y Pedro Sánchez lo sabe, que van a ser incapaces de hacer absolutamente nada porque están metidos en el ajo de la corrupción. No digo en el ajo de la alianza con separatistas, pero de la corrupción ya te he hecho un recorrido anteriormente. Ha salido también José Bono en las grabaciones de la UCO, de Coldo, y los informes. Ha salido también, bueno, Felipe González, ya sabemos la corrupción que él representó a todos los niveles, y esos son ahora mismo el paradigma. Es curioso que es el paradigma también desde determinada derecha bipartidista, ¿no? Las referencias de determinada derecha bipartidista son José Luis Corcuera, Felipe González, Emiliano García Paje, que es el alumno aventajado de Pepe Bono en todo esto, ¿no? Entonces, García Paje está pidiendo elecciones anticipadas desde hace tiempo. Sí. El gran problema que tienen es la corrupción. Ojalá no tuvieran corrupción y pudieran tener, es decir, están corruptos todos en el Partido Socialista. Y además ellos lo saben. Entonces, como los cimientos, digamos, de ese bipartidismo, que es esa grasa que hay alrededor del Partido Popular y del Partido Socialista, saben el tema de la corrupción, creemos que por eso a lo mejor les cuesta a algunos reaccionar. A unos les va a costar crear una rebelión y a otros les va a costar llevar a cabo una moción de censura, porque en el fondo están atados a esa grasa. El caso es que tenemos a Pedro Sánchez, Ricardo, el día 9 de julio, hoy lo ha anunciado, ayer dijo la primera fecha disponible, al final va a ser el 9 de julio, en el Partido Popular han dicho, bueno, esto tenía que ser mucho antes, creo que en Vox también, claro, dices el 9 de julio, bueno, queda menos de un mes, en las actuales circunstancias, el 9 de julio es una eternidad, Totalmente, es una vergüenza, porque lo que tenía que hacer es comparecer en esta sesión plenaria. Es decir, si va a venir a someterse a la sesión de control el miércoles, no tiene ningún tipo de sentido que no comparezca en ese mismo día. Realmente forma parte de la vergüenza que estamos viviendo con este gobierno socialcomunista, golpista y de proetarras, que hacen lo que les da la gana retorciendo las instituciones. Tendría que comparecer este miércoles. Bien, Ricardo Chamorro, muchas gracias. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Ricardo Chamorro, diputado de Vox por Ciudad Real, hablándonos de qué, pues de la moción de censura, que es la idea que está, sobre todo, la idea que Vox está ahora poniendo en circulación. Hay que presentar una moción de censura para que la gente se retrate y para poner ahí un mojón en esta situación de decrepitud total que estamos viviendo. El Partido Popular no lo ve y ahí tenemos un nuevo conflicto entre el Partido Popular y Vox, que finalmente, cuando salgamos de esta, si conseguimos salir, pues son los que se tendrán que poner de acuerdo a ver cómo se reconstruye España después de Sánchez. Esto es lo que parece que tendría que pasar. Veremos a ver, porque puede pasar cualquier cosa. Es diario, es noticia.